¿Y si esto creara paz en el mundo? ¿Te quedas un instante, me escuchas y lo pruebas? Imagina a un niño muy pequeño. Le dices, anda, venga, mira lo que hiciste, dale un beso. El niño se pone a gritar y a patalear y dice, no, no quiero, no quiero, no quiero. En ese instante, ese niño, honesto, gritando, llorando y pataleando, no tiene ni un gramo de energía de oposición. El no crear energía de oposición crea paz en el mundo. Déjame contarte un poquito más con una historia y después volvemos al concepto. ¿Sientes desde muy pequeño que tocar música es algo que para ti no hacerlo suena imposible? Te dicen y te repiten, para tocar necesitas un instrumento. La repetición y la mente se llevan tan bien que te lo crees, sin ni siquiera ser consciente de ello. No tienes instrumento. Vamos a imaginar que para ti tener un instrumento es imposible, verdaderamente imposible, por lo que sea. Energía de oposición creada en el instante que te dicen, sí, sí puedes tener un instrumento, pero tú sabes que no, que es imposible para ti. Energía de oposición creada. Por eso, mejor no opines demasiado, pregunta a los demás. Otro momento en el que la energía de oposición se crea para ti es cuando tu alma, tu corazón, tú llámale como quieras, dice tocar. Pero como te dijeron que sin instrumento no tocas. Poco a poco tu vida se vuelve desarmonía. Sonríes con energía de oposición porque dentro estás totalmente triste. Nunca lloras con energía de oposición. Acabas diciéndote a ti mismo que es normal estar así. Un día no puedes más y sales a pasear bajo la lluvia. Las lágrimas, sin energía de oposición, caen por tus mejillas. Sin ni un solo pensamiento en tu mente, caminas bajo la lluvia y ves una estructura de piedra llena de agua. En ese momento ya no llueve. Y en ese instante, sin energía de oposición, una melodía inventada se cuela en tu corazón. Coges tus manos, abres las palmas y golpeas ese agua, creando notas musicales y una composición. Tocas, porque realmente tocar es lo que verdaderamente querías hacer. Honesto, lo que sientes con lo que haces. Sin energía de oposición lloraste, sin energía de oposición gritaste, sin energía de oposición a lo mejor le gritas a todos, no, que no puedo. Sin energía de oposición igual gritas, sí se hace sin instrumento. Sin energía de oposición es justo eso. Cuando tú eres consciente, cuando te escuchas a ti. Sin energía de oposición no copias, creas. Porque ¿cómo va a ser un mundo ingenioso si dejas de crear? Un abrazo desde Crea Libro.